Hola amigos de la Institución Educativa La Paz. Hola amigos de YouTube. Vamos a seguir con la segunda parte de las reglas para derivar. En este apartado vamos a ver derivada del producto, derivada del cociente y potencia de una función. Vamos a seguir en la regla número 7, que es la derivada del producto. Y vamos a exponer primero la siguiente situación. Dice que si t de x es igual a f de x por g de x. Es decir, tenemos el producto de dos funciones. Entonces, la derivada del producto de dos funciones es el producto de la primera función por la derivada de la segunda función. Observe que t' va a ser igual a f de x por g' de x más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces tenemos la segunda función que es g de x por la derivada de la primera función. Veamos un ejemplo. Dice que si t de x es igual a 5x más 2 por x al cuadrado, entonces podemos decir que f de x es igual a 5x más 2. Lo que hemos hecho aquí es definir quién es f de x y que g de x es igual a x al cuadrado. Es decir, esta es la segunda parte. Vamos entonces para derivar a aplicar la fórmula que tenemos aquí. Así, f' de x va a ser igual a 5 y g' de x igual a 2. Observe que lo que hemos hecho aquí es primero definir quién es f de x, g' de x, g de x y f' de x. Ahora sí, decimos que t' de x es igual a f de x, pero f de x es 5x más 2. Aquí lo tenemos. Por g' de x. G' de x es igual a 2x. Más x al cuadrado. Y x al cuadrado es g de x, que lo tengo aquí, por f' de x. Y f' de x vale 5. Entonces, haciendo la multiplicación término a término, vamos a decir que 2x por 5x es igual a 10x al cuadrado. Más 2 por 2, 4. Y me quedaría x aquí. Ahora, más 5 por x al cuadrado. Vemos que estos términos que aparecen en rojo, como x al cuadrado y x al cuadrado, son términos semejantes. Y esos términos semejantes los puedo sumar. 10 más 5, 15. Y 4x me va a quedar solo. Observe el resultado final. Veamos este otro ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es lo mismo, definir quién es f de x y quién es g de x. Entonces podemos decir que f de x es igual a 3x al cuadrado y su derivada es 6x. Recuerde que 2 por 3, 6, y 2 se disminuye en 1, me quedaría elevado a la 1, entonces me queda 6x. Lo mismo para g de x. Entonces g de x va a ser raíz de x más 2x. Por lo tanto, g' de x es igual a 1 sobre 2 por raíz de x más 2. Y esto es igual a raíz de x sobre 2x más 2. Entonces, recordemos que ya habíamos visto esta derivada en la sección anterior. Y lo que podemos hacer también directamente es aplicar sus resultados, y ya lo sabemos. Entonces, h' de x va a ser igual a 3x al cuadrado, y 3x al cuadrado es f de x, por g' de x. Entonces, g' de x es igual a raíz de x sobre 2x más 2, que es lo que tenemos aquí, más raíz de x más 2x. Esto es g de x por f' de x. Y observamos que f' de x vale 6x. Otra vez, vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces decimos que 3x al cuadrado por raíz de x sobre 2x. Observe. Ahora voy a multiplicar este término por este. Me va a quedar que 2 por 3, 6, x al cuadrado.
más, vamos a multiplicar 6x por raíz de x, observe el resultado, más que lo tengo aquí, 6 por 2, 12, y x por x, x al cuadrado. Vemos que tengo aquí x al cuadrado y x al cuadrado, términos semejantes. Podemos sumarlos directamente, 2, 6, 6, 6, 18, 18x al cuadrado. Pero también estamos observando que tengo x al cuadrado aquí en el numerador y x en el denominador, y está multiplicando. Es decir, que puedo simplificar. Vamos a simplificar el cuadrado con esta x, ¿sí? Lo que me va a quedar lo siguiente. 3 en el numerador, 2 en el denominador. Esta x quedó solita y raíz de x quedó acá. Observe que este 2 fue el que pasamos para acá. Más 6x por raíz de x y más 18x al cuadrado, que era el resultado que habíamos mencionado anteriormente. Observe que dejamos esto en este color púrpura para observar que x y raíz de x son términos semejantes. Entonces, puedo sumar sus coeficientes, 6 más 3 medios. Y 3 medios más 6 nos da 15 medios de x por raíz de x, más 18x al cuadrado. Es decir, que h' de x, este sería su resultado. Recuerda cómo racionalizar. Aquí se refiere a el caso que tenemos cuando hacemos g' de x. Entonces, si tengo 1 sobre raíz de x, recordemos que puedo multiplicar por raíz de x en el numerador y por raíz de x en el denominador. Raíz de x por 1 me queda raíz de x, y raíz de x por raíz de x es igual a x. Ahora vamos a ver la octava regla. Dice derivada del cociente de dos funciones. Sean f de x y g de x dos funciones derivables. La derivada de una función de esta forma que tenemos aquí, es decir, t de x igual a f de x sobre g de x, es igual a la derivada del numerador. Entonces vamos a mirar, el numerador es f de x, la derivada sería f' de x, por el denominador es g de x, entonces f' de x por g de x, menos, observe que aquí parece menos, la derivada del denominador. Entonces, la derivada de g de x es g' de x por el numerador, es decir, por f de x. Todo esto dividido por el cuadrado del denominador, así. Entonces, esta es la formulita que vamos a aplicar para hallar la derivada de un cociente. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que g de x debe ser diferente de 0. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que t de x es igual a 6x al cuadrado menos 3x sobre x al cuadrado más 1. Dice que haya de t de x, es decir, vamos a hallar t'. Primero definimos quién es f de x. Y f de x es igual a 6x al cuadrado más 3x, que es lo que tengo aquí en el numerador. Entonces, f' de x va a ser 2 por 6, 12, x. La derivada de menos 3x, pues va a ser menos 3. Ahora vamos a mirar g de x. Entonces, g de x es el denominador y vale x al cuadrado más 1. Entonces, g' de x va a ser igual a 2x. 2 por 1, 2. X se disminuye en 1. El exponente me queda x a la 1. Aplicamos la fórmula. Entonces aquí la escribimos para recordarla. Y ya tenemos f' de x, que lo tengo aquí. G de x aparece aquí. G' de x también lo tengo. F de x, que es este. Y g de x todo elevado al cuadrado. Ahora tenemos que t' de x es igual a f' de x. Entonces f' de x es 2x menos 3 por g de x, pero g de x vale x al cuadrado más 1, menos 2x, que es 2x, 2x es g', que es este, por
f de x, que es 6x al cuadrado menos 3x. Ahí lo tenemos. Todo sobre g de x, que vale x al cuadrado más 1, y esto elevado todo al cuadrado. Aquí nos tocaría ya hacer el producto, estos productos que aparecen aquí indicados, y vamos a decir que esto nos queda de la siguiente manera. X al cuadrado por 12x, entonces me queda 12 y x por x al cuadrado, x al cubo. X al cuadrado por menos 3, me queda menos 3x al cuadrado. Ahora vamos a tomar el 1 y lo multiplicamos por 12x, y esto me da más 12x. Más 1 por menos 3, me queda menos 3. Menos 2 por 6, 12, y x por x al cuadrado me queda x al cubo, y 2 por 3, 6, me queda positivo porque menos por menos da más, entonces 6, y x por x, x al cuadrado. Vemos que hay términos semejantes, por ejemplo aquí tengo 12x al cubo positivo y 12x al cubo negativo, indica que esto los puedo cancelar. Aquí tengo menos 3x al cuadrado y tengo 6x al cuadrado. Son términos semejantes, solamente los puedo sumar ya que tienen diferente coeficiente. 6 menos 3 da 3, 3x al cuadrado. Entonces, vamos a decir que de t de x es igual a t' de x, observe la nomenclatura, va a ser igual a 3x al cuadrado, queda positivo, recuerde que 6 menos 3 da 3x al cuadrado, más 12x menos 3. Y el denominador lo dejamos como un binomio al cuadrado indicado ahí. Vamos a seguir con la derivada de una función elevada a una potencia, como novena regla. Entonces, este es el caso que corresponde a lo siguiente. Decimos que si h de x es igual a g de x, es una función derivable, está elevado a la n, donde g de x es una función derivable, si él lo dice, con n que pertenece a los reales y n diferente de 0. Recuerde que si n vale 0, pues esto va a valer 1 y se convierte en una función constante. Entonces, h' de x va a ser igual a n. Observe que es la misma técnica que realizábamos antes, entonces me quedaría n pasa como coeficiente g de x elevado a la n menos 1. Este n se disminuye en una unidad por la derivada interna g de x, que es g' de x. Veamos un ejemplo. Dice que si f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces, aplicando lo siguiente, vamos a decir que f' de x, f' de x es igual a 2, este 2 va a pasar como coeficiente, por g de x, en este caso todo lo que tengo dentro del paréntesis, vea que no cambia, por la derivada interna. Pero antes, observe que disminuimos a 2 en 1, va a quedar que esto está elevado a la 1, no lo escribimos. La derivada interna de x al cuadrado más 3x menos 1 es 2x más 3. Y este sería nuestro primer ejemplo. Aquí podríamos hacer la multiplicación término a término, pero vamos a dejarlo así como si estuviese factorizado. Vamos al siguiente ejercicio, pero aquí viene algo que ya habíamos hecho antes, que dice haya t' de 4, ¿sí? Es decir, que si t de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3x, entonces vamos a hacer esa derivada aplicando este mismo concepto de la regla 9. Entonces, dice que podemos expresar a t de x de la siguiente manera. T de x es igual a x al cuadrado menos 3x, todo esto elevado a la 1 medio. Esto lo habíamos visto ya anteriormente. Entonces, t' de x va a ser, observe que 1 medio va a pasar como coeficiente por g de x, en este caso la función g de x es x al cuadrado menos 3x, no se le hace nada, pero la potencia la disminuimos en 1, entonces 1 medio menos 1 me queda a la menos 1 medio. Por la derivada
interna, es decir, la derivada de x al cuadrado menos 3x, entonces me va a quedar 2x, y la derivada de menos 3x es menos 3. Entonces, vamos a llegar a que t' de x es igual a 2x menos 3 sobre 2 por raíz de x al cuadrado menos 3. ¿Por qué? Vamos a hacer esto paso a paso para un mejor entendimiento. Veamos. Tenemos que hemos llegado a esta expresión t' de x igual a 1 medio de x al cuadrado menos 3x, todo esto elevado a la menos 1 medio. Y multiplicado por su derivada, que es 2x menos 3. ¿Listo? Entonces, el primer paso sería 1 medio, que lo tengo aquí, su coeficiente. Y esto, recuerde que está elevado a la menos 1 medio. Y lo podemos expresar como 1 sobre x al cuadrado menos 3x elevado a la 1 medio. Pero recuerde que todo lo que está elevado a la 1 medio es lo mismo que tener raíz de x. Por, seguiría aquí, este paréntesis 2x menos 3 y este tiene como denominador 1. Aplicamos el producto de fracciones y vamos a decir que 1 por 1, 1, y 1 por 2x menos 3 me queda 2x menos 3. Y en el denominador me queda 2 por raíz de x al cuadrado menos 3, que es lo que tengo aquí, y esto multiplicado por 1 pues me va a dar lo mismo, que es el resultado que teníamos anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es quitar este radical del denominador a través de lo que llamamos racionalizar. Entonces, como tengo este radical, que es x al cuadrado menos 3x, entonces voy a multiplicar por raíz cuadrada de ¿quién? De x al cuadrado menos 3x en el numerador sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3x en el denominador. Esto nos queda que es 2x menos 3, todo esto entre paréntesis, fíjese que lo dejamos dentro de un paréntesis ya que está afectando todo este radical. Entonces, radical de ¿quién? De x al cuadrado menos 3x y sobre 2, este es el que tenemos aquí, y este radical por este radical, pues me va a dar su base, que es x al cuadrado menos 3. Aún no podemos decir que hemos finalizado el ejercicio, es decir, aquí terminaría t' de x, pero recuerde que el ejercicio nos decía que hallar t' de 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a reemplazar esta x por 4. Entonces 2 por 4, 8. Vamos a mirar. Esto me queda menos 3. Esto va a quedar 4 al cuadrado, 16. Menos 3 por 4, 12. 16 menos 12 aquí también. Veamos cómo nos queda. Efectivamente, 2 por 4, 8. Menos 3. 4 al cuadrado me da 16. Menos 3 por 4, 12. Y en el denominador tengo 2 por 4 al cuadrado, que es 16 menos 12, ¿sí? Y al hacer todas estas operaciones, mire que 16 menos 12 me va a dar 4, y raíz de 4 es 2, 8 menos 3 daría 5, 5 por 2, y abajo tendría 2 por 4. Es decir, que este 2 de acá lo simplificamos, al hacer todas las operaciones vamos a llegar que esto es igual a 5 cuartos. Esto sería todo y aquí terminaría este ejercicio donde tiene aplicaciones de conceptos matemáticos vistos anteriormente. Vamos a dejar unos ejercicios que van a servir para entregar. Dice que encuentra la derivada de cada una de las siguientes funciones. Lo que tienes que hacer es resolver cada uno de estos ejercicios del 1 al 17. Y una vez los hayas resuelto podrás entregarlos o podrás enviarlos a través de correo electrónico. Bueno, amigos, esto es todo en nuestra segunda parte de clases derivadas. Entonces, esperamos que les haya servido. Muchas gracias.